Gloria a Dios. Vamos al segundo culto, amén. Yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Hechos. Estamos tratando de cuadrar todo lo del internet, porque queremos mandar la señal no solamente por cielo estéreo, sino que también queremos mandarla por YouTube, para que la gente entre en YouTube directamente y la pueda ver. Pero necesitamos un internet bueno, así que hay que orar a Dios para que nos dé ese internet bueno. Amén. Un internet inalámbrico, no sé cómo se llama, inalámbrico, alámbrico, pero que funcione bien, porque ya los modems no, como para tareitas de quién escribió mamá y qué quiere decir mamá, pero ya para una clase de esto, de transmisión, ya parece ser que nos molesta demasiado. Libro de los Hechos. Estamos hablando acerca del crecimiento espiritual, numérico. Amén. Estamos hablando acerca del crecimiento ¿qué? Numérico. Y habíamos dicho que el libro de los Hechos es el testimonio que Dios nos da y que Dios nos dejó a través de los hechos de los apóstoles. Y que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro que nos muestra cómo la iglesia primitiva creció, cómo de 120, cómo de 120 pasaron a 3,000, de 3,000 a 5,000 y así sucesivamente. Y habíamos hablado que el libro de los Hechos nos muestra dos cosas que van enlazadas: el crecimiento espiritual, o sea, el crecimiento doctrinal, el crecimiento en la palabra, pero también que va ligado con el crecimiento numérico. Dígale al que está a su lado: no podemos crecer numéricamente si no crecemos espiritualmente. Si seguimos con los mismos resabios, las mismas mañas, no crecemos en la palabra, si no salimos del libro de los Salmos capítulo 23 y 91, no vamos a poder crecer. Uno de los obstáculos para que la iglesia no predique, uno de los obstáculos para que los hermanos no evangelicen, uno de los obstáculos para que los hermanos no discipulen, uno de los obstáculos para que los hermanos no abran su casa de oración siendo creyentes de años, es que no han crecido doctrinalmente. Y no han crecido doctrinalmente porque no salen del libro de los Salmos, o más bien no salen de los Salmos, y sobre todo el Salmo 23 y el Salmo 91, porque no se saben qué dice el 115, no saben qué dice el 99, el 81, el 60, no, solamente el Salmo 23 y el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de los omnipotentes. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, ¿y de quién temeré? El Señor es mi pastor y nada me faltará, y en delicados pastos me hará descansar. De ahí no salen los creyentes. Por eso es que los creyentes no tienen ¿qué? Discípulos. No hacen discípulos, no evangelizan, no hay. Por eso, hermano, mire, si usted, yo no sé si usted lo sabe, y no sé si estamos saliendo ya al aire, pero si usted mira de hoy 2013 al año 99, 98, el evangelismo cesó, paró de una manera impresionante. Y creció lo apostólico y creció lo profético. Pero el evangelismo murió a tal punto que ya no hay evangelistas. Ya todos son profetas y todos son apóstoles. Ya ni pastores hay. Por eso cuando me invitaron a predicar a un congreso apostólico, que estaba el apóstol Eliú Castillo, el apóstol Samuel Arboleda, el profeta, se me olvidó quiénes estaban ahí, bueno, pero había Jaime Chávez, y estábamos ahí, y yo tenía 2 o 3 predicaciones dentro del congreso. Yo oraba a Dios y le decía a Dios: Señor, ¿qué predico?
en medio de estos hombres y en medio de más de 5,000 personas que habían ahí, entre pastores y líderes. Y Dios me llevó a un pasaje de la Escritura que una vez lo leí y me sorprendió. Y entonces cogí un lápiz y un cuaderno, una hoja, y empecé a pintar lo que yo podía leer. Y dice que había un círculo pequeño, y dentro de ese círculo otro círculo, y otro círculo, y que alrededor de esos círculos habían como especie de ventanas. Y cuando yo en una época atrás, hace muchos años, terminé de pintar lo que estaba leyendo en el Antiguo Testamento, dije: wow, la Biblia habla de ovnis, porque la figura que me daba era de un ovni. Dice que había un círculo grande, pero dentro de ese círculo había otro círculo, y dentro de ese círculo había otro círculo, y habían como ventanitas, como luces. Y dije: ay, la Biblia habla de ovnis. Y estaba yo en Guayaquil orando en la habitación donde nos estábamos quedando hospedados con mi familia, y oraba a Dios y le decía: Señor, hoy me toca ministrar, predicar. ¿Qué predico? Y Dios me lleva a ese pasaje de las ventanitas y del tal ovni que decía yo. Yo: Señor, voy a predicar de lo apostólico sobre ovnis. ¿Qué me quieres decir? Y Dios me dijo: mira, Arianarco, esas esferas que están ahí en el libro de Ezequiel, esas rueditas, esos círculos, representan los ministerios. Yo le dije: ¿cómo así, Señor? Me dijo: sí, representan los ministerios. Y entonces empecé a mirar, y cuando yo empecé a predicar, ministré la palabra, prediqué un mensaje precioso, y al final yo sentí de parte de Dios decirle a los apóstoles que estaban ahí, a los profetas que estaban ahí, que colocaran mucho cuidado. Yo le dije: apóstol Samuel, apóstol Eliú Castillo, profeta Jaime Chávez, estamos a punto, de pronto, si no ponemos atención, de crear una locura en medio de la iglesia. Me llevó a hacer un ejercicio esa tarde ahí en el Coliseo de Ciencias de Guayaquil, Ecuador. Y Dios colocó en mi corazón y me dijo: llama a los evangelistas y hazlos subir al altar. Y era una tarima grandísima, 3 veces más grande que esto. Y subieron los evangelistas, y cuando subían yo me quedé con la boca abierta. Eran muchísimos. Y luego Dios me dijo: llama a los pastores. Y subieron los pastores y eran más. Y luego Dios me dijo: llama a los profetas, a los apóstoles, llama a los 5 ministerios. Yo no me recuerdo cuál fue el orden que Dios me dio, pero al final yo pude ver esa esfera, esos círculos que habla la Biblia, movidos ahí en el ministerio. Y pude llegar a la conclusión que los 5 ministerios, porque está en la Biblia, se necesitan hoy. Que somos unidos por las coyunturas a un mismo cuerpo. Pero hoy la iglesia tomó la determinación del año 99 para acá de casi cancelar los cultos. Hoy las iglesias tienen 2 servicios a la semana, no más. Y no hay evangelismo, por eso no hay evangelistas. Ahora todos son profetas y apóstoles. Ya no hay casi maestros. Y estamos a punto de caer en un error, porque si vamos al libro de los Hechos, vemos que en el libro de los Hechos los 5 ministerios se movían, y había un ministerio que estaba trayendo, hermano, crecimiento, y era que los hermanos discipulaban, evangelizaban. Eso se llama evangelismo. Pero ¿por qué no hay evangelismo hoy dentro de las iglesias? Porque la iglesia no entiende que el crecimiento que Dios habla en la Biblia es un crecimiento numérico, pero que va acompañado con un crecimiento ¿qué? Doctrinal. No es necesario retornar a la palabra, no es necesario volver a conocer las escrituras. Pero ¿por qué no evangelizan los hermanos? ¿Por qué no predican los hermanos? Porque no conocen la palabra del Señor. Solo saben Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se sabe en el Salmo 23 y el Salmo 91.
Y por eso cuando se les dice vayan a evangelizar, a predicar, a publicar las nuevas de salvación, no saben qué decir. Y ya la gente, toda la gente del mundo sabe qué dice Juan 3:16. Lo que tenemos que hacer es hacer discípulos. Lo que tenemos que hacer es predicarle la palabra, enseñarle la palabra a nuestros hijos. La palabra dice, y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. La juventud se está perdiendo. Porque la iglesia ha caído en un ardomitar, la iglesia ha caído en un sueño, en un retardo. La iglesia ha caído solamente en programas que traen gozo, alegría, un cierto despertar. Pero es como la espuma, se acabó el programa y volvieron a las mismas. Por eso Dios nos dijo, 2013 para nosotros es el año del crecimiento, donde tenemos que crecer espiritualmente, donde tenemos que crecer ministerialmente, donde tenemos que crecer numéricamente y donde tenemos que crecer financieramente. Alguien un día me dijo, apóstol, ¿usted por qué dejó de salir a las naciones? Si usted tenía un ministerio bonito, asumen que ya no tengo el ministerio. ¿Usted por qué dejó de salir a las naciones si Dios lo usaba? Asumen que ya Dios no me usa. Lo que no saben es que el ministerio está ahí y que Dios me sigue usando. Pero que yo entendí que primero es mi familia, primero son mis hijos. No puedo ir a predicar a las naciones y mis hijos se estén perdiendo en el alcoholismo, en la prostitución, en la droga, en el mundo. No puedo ir a levantar a otros en la fe cuando mis hijos ni siquiera tienen fe. Mi primera iglesia se llama La Casa. Y entonces cuando algunos me dicen, pero ¿qué pasó con tu ministerio que era tan grande? ¿Qué pasó con tus viajes que ibas a las naciones a predicar? Y le dije, yo cerré un poco la agenda y me dediqué a mi familia, me dediqué a mis hijos porque tengo 3. Y un día tengo que dar cuenta por ellos, no puedo permitir estar yo en las naciones predicando, restaurando a otros y mis hijos perdidos en el alcohol o perdidos en el mundo. Y ya he empezado a decirle al Señor, Señor, mis hijos han crecido, ya están en la universidad, ya han madurado, ya les he enseñado mucho, ya puedo volver a salir, Señor, así que vamos a volver a abrir la agenda y vamos a volver a salir a unos países a ir a predicar. Pero me era necesario quedarme con mis hijos, me era necesario quedarme con Abraham, con Surizadai, con Chequina, con mi esposa para enseñarles qué es la fe. Para enseñarles que primero se busca al Señor y las demás cosas vienen por añadidura. Hoy muchos hijos de pastores andan perdidos porque se dedicaron solamente a la iglesia y no se dedicaron a su familia. Crecimiento numérico va ligado al crecimiento espiritual, al crecimiento doctrinal de la iglesia. Amén. Y Hechos, no sé por qué le dije lo de la familia, lo de los hijos, pero alguien tiene que estar viendo. No puedo ir al mundo, a ganar al mundo y que mi familia se esté perdiendo. Hechos capítulo 6, verso 1. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, dentro de vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Nosotros pues persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Persistiremos en qué? En la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la gente y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Permameas, a Nicolás, a Prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. El versículo 7 dice,
la palabra del Señor crecía. No era que le aumentaban a la palabra comas y puntos. No era que le aumentaban versículos a la palabra. No era que le aumentaban letras a la Biblia. Cuando dice que la palabra del Señor crecía, era que la palabra del Señor crecía en hombres y mujeres que se convertían al Señor. Y dice que mientras la palabra crecía entre los hombres, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Qué nos enseña allí la palabra, amada iglesia? Que el crecimiento numérico está ligado con la doctrina de Dios. No podemos crecer numéricamente si no se está adoctrinando, si no se está enseñando la palabra a la gente. Tenemos que crecer en la palabra, y cuando nosotros crezcamos en la palabra, entonces se empieza a ver el fruto dentro de la iglesia. Porque el hermano que tiene algo para dar, lo da, pero nadie puede dar de lo que no de lo que no tiene. Por eso es que muchos no predican, por eso es que muchos no evangelizan, por eso es que muchos no discipulan, por eso es que muchos no abren su casa de oración, y si la abren, están esperando que el pastor vaya, están esperando que el copastor vaya, están esperando que el líder vaya, están esperando que la líder vaya. Pero ¿por qué, si es suya la obligación de abrir su casa de oración? Ya usted es un hombre maduro, una mujer madura. Amén. Hechos capítulo 12, versículo 24. Ya usted está para dar. Hechos capítulo 12, versículo 24. Dice la palabra del Señor: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Dice, y la palabra del Señor, ¿qué? Crecía. ¿A qué nos invita el Señor? A crecer en la palabra y a crecer numéricamente. Mi hermano, si usted no crece en la palabra, si usted no conoce la palabra, si usted no estudia la palabra, si usted no lee la palabra, usted no va a poder hacer discípulos. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Dónde están sus discípulos, iglesia? No los tiene. ¿Por qué no los tiene? Porque no tiene la palabra en su corazón. Porque estos 10 años que lleva de evangelio, estos 5 años que lleva de evangelio, estos 3 años que lleva de evangelio, estos 6 meses que lleva de evangelio, los ha perdido. Viene a la iglesia, da una ofrenda, canta gloria a Dios, amén, aleluya, pero no sabe la palabra. Y como no sabe la palabra, no puede discipular, no puede evangelizar, no puede predicar, porque ¿qué va a enseñar si no sabe? Si les dice uno, vamos a buscar Amós, y empiezan desde Génesis hasta Apocalipsis, como un abanico, y se acabó la prédica y no pudieron encontrar a Amós, porque no conocen la palabra. Hechos capítulo 13, el versículo 49. Hechos 13, 49. Dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y la palabra del Señor, ¿qué? Se difundía por toda, ¿qué? La provincia. Y cuando la palabra se difunde, cuando la palabra se predica, entonces, hermano, hay crecimiento numérico. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. ¿Qué es lo que me sostiene a mí? ¿Qué es lo que me sostiene de pie a mí cuando vienen los momentos de crisis, cuando vienen los problemas? La palabra. ¿Qué es lo que me hace entender a mí que mi Dios pues suplirá todo lo que me falte de acuerdo a sus riquezas en gloria? La palabra. ¿Qué es lo que me hace entender a mí, saber y estar confiado que Dios derribará a todos mis enemigos?
La palabra. ¿Qué es lo que me hace entender a mí? ¿Qué es lo que me hace saber que ninguna arma forjada podrá prosperar en contra mía? Anoche salimos de la iglesia del Carmelo y tuve que ir a mirar un asunto, y cuando llegué a una casa, un joven me dijo: me acaban de robar mi moto 2013, me colocaron un 38 en la cabeza, que si yo no me bajaba de la moto me mataban. Y yo lo tuve como 4 minutos ahí, y el otro tipo decía: mátelo, mátelo, mátelo. Pero él decía que él oraba y reprendía al diablo, y aquel hombre bajó el revólver, se llevó la moto y no lo mató, lo dejó vivo. Tuvo ahí a pepicuarta, como dicen cuando uno juega bolas, para matarlo. Pero este conoce la palabra y entiende lo que dice la palabra: ningún arma forjada podrá prosperar en contra nuestra. Pero ¿qué es lo que me hace estar firme a mí? ¿Qué es lo que me hace estar en pie a mí? ¿Qué es lo que me hace estar confiado a mí? ¿Qué es lo que me hace estar parado en la roca inconmovible que es Cristo Jesús, el Señor? Cuando yo conozco la palabra, cuando la palabra está grabada en mi corazón. ¿De qué me sirve venir a una iglesia y decir gloria a Dios, amén, si no conozco la palabra? Y la palabra corría, crecía y se aumentaban los discípulos, hermano. Toda la escritura es útil para enseñar, para corregir. Así lo dice Timoteo. Toda la escritura es ¿qué? Útil. Entonces, ¿de qué tengo que alimentarme yo, iglesia? De la palabra del Señor. Hechos capítulo 19, versículo 8. Al 12. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía, no con Valentina, sino con valentía, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y se separó separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Qué oyeron? La palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de apóstoles como Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados por los enfermos, y las enfermedades de ellos eran curadas, y los espíritus inmundos salían de ellos, dice la palabra del Señor. ¿Qué estaban anunciando ellos? La palabra. Y era tanto el resultado de la palabra que los enfermos eran ¿qué? Sanados. ¿Qué activa la fe, iglesia? La palabra. ¿Qué activa el milagro? La palabra. Por eso la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra. Usted quiere ser discípulo, vaya con la palabra. Hechos 19:20. Así que crecía y prevalecía poderosamente la palabra ¿de quién? Del Señor. Ahora, iglesia, juntamente con la palabra, venía ¿qué? El crecimiento numérico. Y se añadían cada día, dice la palabra, y se añadían cada día los que iban a ser ¿qué? Salvos. ¿Qué hacen las señoras cuando ingresan a Yambal, a Arbay, a Herbalay, a Angui? ¿Qué hacen las señoras o la gente que ingresa a esto? Hablar todos los días. Si usted ha tenido la oportunidad de estar en una empresa como Angui, todos los días te dan un CD para que usted escuche.
y tenga, escuche este, cómo hacer el negocio, cómo hacer la venta, cómo hacer marketing, cómo hacer la escalera, cómo hacer la red, cómo hacer esto, cómo por aquí, cómo por allá. Y todos los días la gente esté dele y dele y dele. Pues eso mismo tenemos que hacer con la palabra. Todos los días tenemos que leer la palabra. Todos los días tenemos que escudriñar la palabra. Todos los días tenemos que afianzar nuestra fe en la palabra. Todos los días tenemos que caminar conforme a la palabra. Todos los días tenemos que hablar de la palabra. Conocí un hermano que solamente habla de la palabra. Y es la palabra en la boca a toda hora. Aunque muchas veces no hace lo que dice la palabra, pero la palabra de él está en la boca. Y usted habla con él y es la palabra, y dice Marcos, y dice Mateo, dice Juan, y dice por aquí, dice Apocalipsis, y dele. Y algunos decían, ay, qué aburridor hablar con esta persona, porque solamente habla de la palabra. Pero qué bueno que nos hablen de la palabra, porque la palabra cambia. Amén. Sin fe es imposible agradar ¿a quién? ¿Y cómo viene la fe? ¿Cómo viene la fe? ¿Por oír a la señora Matilde chismosa? No. ¿Por oír a don Pedro que vive rajando de la gente? No. ¿Por el oír qué? La palabra. Por eso por allá, en algún libro por allá del Antiguo Testamento, dice, escribe estas palabras. Escribe estas palabras en las puertas, en las ventanas, en los postes, y las repetirás a tus hijos mientras duermen, cuando se levanten, y las escribirás en su corazón, porque la palabra nos transforma y nos cambia. Amén. ¿Por qué no hay pena entre la iglesia? ¿Por qué cuando el problema viene se desesperan, se angustian? ¿Por qué no más bien dicen todas las cosas pues me ayudan a bien? ¿Por qué más bien no dicen mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte de acuerdo a sus riquezas en gloria? ¿Por qué cuando viene la dificultad no agradecen a Dios y dicen Señor gracias porque hasta aquí tú nos has bendecido? Y aunque se pare esto, ahora sabemos que tú nos vas a bendecir mucho más, porque no está la palabra. Primera Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. ¿Por dónde estamos saliendo, Sebas? ¿Usted? Primera Corintios capítulo 3. Versículo 9. Primera Corintios capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto, diga conmigo arquitecto, eso es usted arquitecto, que puso el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, con heno, con hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quema, recibirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego, dice la palabra del Señor. ¿De qué me está hablando la palabra? ¿Quién es el fundamento ahí? Cristo Jesús. Y si yo estoy parado sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús, entonces, hermano, nada podrá separarme del Señor. Yo tengo que afianzarme en la roca que es Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, yo como perito arquitecto, coloca ¿qué? El fundamento. ¿Cuál es el fundamento?
¿Cuál fundamento colocaba el apóstol Pablo? Él dice ahí, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La palabra. ¿Qué es lo que usted tiene que colocar en la gente que está sin Cristo Jesús? La palabra. ¿De qué tiene que usted hablarle a la gente? De la palabra. ¿Qué es lo que usted tiene que predicar? La palabra. Porque la palabra cambia vida, la palabra transforma. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Amén. Así que, si queremos crecimiento numérico, tenemos que crecer ¿en qué? En la palabra. No podemos seguir con el A y B de la Biblia. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. El versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa ¿qué? Espiritual. ¿Cuántos anhelan que la obra del Señor crezca? Gloria a Dios por esos 4. ¿Cuántos anhelan que la iglesia crezca? Hay que crecer ¿en qué? En la palabra. Porque no va a haber crecimiento si no crecemos en la palabra. Amén. Dice la palabra, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Tenemos que ser edificados con la palabra, y termino diciéndole lo que dice el libro de los Efesios. El capítulo 2, el versículo 19 al 22. Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La palabra. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros somos el edificio que está bien coordinado, y este edificio va creciendo. Este edificio va ¿qué? Creciendo. Ahora, ¿por qué va creciendo? Porque tiene un buen fundamento que se llama ¿qué? La palabra. Ayer fui a ver una casa de 2 plantas y le dije a un maestro, ¿y esa casa de 2 plantas se le puede hacer una tercera y cuarta planta? Y me dijo, no. Al no ser que usted refuerce los cimientos, que usted haga más zapatas, haga más columnas, para que eso pueda soportar el peso del tercero y cuarto piso. Eso que me estaba hablando él se llama ¿qué? Fundamento. Como el fundamento de esa casa fue para 2 plantas, ya no se le puede echar la tercera ni la cuarta, al no ser que se coloque más fundamento. Si su fundamento está débil, entonces su fe es débil. Si usted no tiene raíces, por eso es que el mundo lo jala. Si usted no tiene raíces, por eso es que el diablo lo quiere acabar. Si usted no tiene raíces, por eso es que el enemigo quiere hacer lo que quiere hacer con usted. Y por eso se desespera y se angustia, sabiendo que la palabra dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte de acuerdo a su riqueza en gloria. ¿Por qué vienen las pruebas? ¿Por qué vienen los problemas? ¿Por qué viene la adversidad? ¿Para vernos llorar el Señor? No, para saber qué hay en nuestro corazón, si creemos o no creemos en el Señor. ¿Para qué vienen las pruebas? Para que nosotros seamos fortalecidos en la fe del Hijo de Dios. ¿Para qué vienen las pruebas? Para que nosotros podamos mañana decir, yo estaba en angustia, estaba atribulado, estaba en problemas, pero creí en el Señor, creí en su palabra, crecí espiritualmente, crecí, y entonces el Señor me sacó en victoria. Porque algunos creyentes todavía le rezan a la Virgen María.
¿Por qué algunos creyentes todavía creen en lo que dice el almanaque tal, el librito tal? ¿Por qué algunos creyentes todavía creen que hay que tener la mata de ruda colgada? ¿Por qué algunos creyentes creen que hay que ponerle la cinta todavía a la herradura? ¿Por qué no más bien se toman el trabajo de escudriñar la palabra y de decir lo que dice la palabra del Señor? ¿Por qué en vez de tener la fe puesta en los hombres, no aprenden a tener la fe puesta en Cristo Jesús? Porque no quieren crecer, porque no quieren fundamentarse en la palabra del Señor, porque no entienden que Dios puede así, en un chasquido de dedos, en un abrir y cerrar de ojos, cambiar todas las cosas. Amén. Colóquese de pie, iglesia, vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos das de poder ministrar tu palabra, de poder predicar tu palabra, de poder anunciar el reino de Dios y su justicia. Estamos viendo lo que dice el libro de los Hechos, Señor. Y la iglesia crecía en la palabra y crecían los discípulos. Y la iglesia crecía en la doctrina y crecían los creyentes. Y la iglesia crecía en la palabra y los discípulos se añadían cada día más y más y más. Y todos perseveraban en el partimiento del pan, en el amor los unos con los otros y en el conocimiento del Hijo de Dios. Señor, que cuando vengan los problemas y las dificultades, nosotros podamos entender lo que dice la palabra. Y cuando vengan las situaciones difíciles, nosotros nos podemos aferrar a ti en el nombre poderoso de Jesús. Hoy te damos gracias, Señor. Levante sus manos y adora a Dios porque Él es bueno. Es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día. Adora a Dios, iglesia. Es quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo está el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra nos sostendrá, oh Dios. Es por tu palabra que hemos creído. No es por lo que vemos, ni por lo que sentimos. Es por tu palabra. Tu palabra. Porque tu palabra nos dice que tú eres nuestro Dios. Es como dulce miel para Tu palabra nos dice que tú nos sustentas de tu mano. es la perfecta melodía. Tu palabra nos dice que no hay ningún arma forjada que pueda prosperar en contra nuestra, Señor. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. Tu palabra es nuestro refugio, Señor. La tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo está el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra es siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo está el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra es siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra es siempre a mí.
pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra nos sostendrá, Tu palabra, Por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra. Y tu palabra dijo y fue hecho. Tu palabra. Abraham caminó en tu palabra, Señor. Tú le dijiste a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. Y Abraham caminó en tu palabra, Señor. Moisés caminó en tu palabra. Es por tu palabra que todas las cosas fueron creadas. Ayúdanos a crecer y afianzarnos cada día en tu palabra, Señor. Porque cuando crecemos en tu palabra, crecemos espiritual, física, emocional, sentimental. Cuando crecemos en tu palabra, hay crecimiento en la iglesia, Señor. Cuando cada uno de nosotros crece en tu palabra, hay que predicar, hay que dar, hay que enseñar, hay que hablar. Oh soberano Dios, sopla tu viento ahora sobre cada uno de nosotros. Quita esos pensamientos de duda, de incredulidad. Quita esos pensamientos de derrota, de desgracia, de ruina, de miseria, de escasez, de enfermedad. Sopla tu viento ahora, Señor. Sopla tu viento sobre nuestras cabezas. Y que podamos ver la luz al final del túnel. Que podamos ver tus maravillas al final del día. Que en medio de la oscuridad se prenda una luz. Que nuestros enemigos caigan por tierra y sean derribados y destruidos en el nombre poderoso de Jesús. Que nuestros enemigos sean cortados de la faz de la tierra. Moisés, un anciano, subió a pelear. Josué, un joven, subió a pelear. Pero tu pueblo de Israel, Señor de los cielos, estaba siendo vencido. Y tú hablaste e hiciste que los brazos de Moisés se levantaran en alto. Y cuando sus brazos se levantaron, entonces Josué prevaleció. E Israel venció a los amalecitas. Oh poderoso Dios de Israel, que seas tú derribando todo enemigo de tu iglesia, de tu obra, de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Que seas tú cortando por tierra toda obra del diablo que se quiera levantar en contra nuestra, en contra de nuestras familias, en contra de nuestros hijos, en contra de nosotros, Señor. Todo plan diabólico, vuelve el baldón sobre el maligno ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu del diablo que se quiera levantar para dañar tus planes, para dañar tu propósito en nuestros hijos, en nuestra familia, sea destruido en el nombre de Jesús. Nada ni nadie podrá separarnos de tu mano, Señor. Nada ni nadie podrá apartarnos de tu mano, oh Dios. Así como derrotaste a los amalecitas, a los amorreos, a los filisteos, derrota hoy a nuestros enemigos en el nombre poderoso de Jesús. Por tu palabra caminamos. Es en tu palabra que nos paramos firmes en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Tu palabra es verdad, Señor. Y así como abriste el mar rojo para que Israel cruzara, hoy abrirás el camino para que nosotros crucemos al otro lado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy te damos a ti toda la gloria. Hoy te damos a ti toda la alabanza. Hoy te bendecimos a ti porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Es por tu palabra, Señor. La iglesia primitiva creció numéricamente por tu palabra. Y se aumentaban día a día los que iban a ser salvos por tu palabra. Y crecía la iglesia por tu palabra.
Y eran los discípulos aumentados por tu palabra. Permite que tu palabra crezca en nuestro corazón y que nosotros podamos crecer espiritual, física, numérica, económicamente, Señor, en el nombre de Jesús. Es hecho por tu palabra. Es hecho por tu palabra. Es hecho por tu palabra. Es hecho por tu palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Porque Él es maravilloso. Vamos a orar por la hermana Sandra, que cumplió años el miércoles. Y vamos a orar por la hermana Marta, que está cumpliendo años hoy. Así que doble torta. Venga Sandra, venga la hermana Marta. Ahí ya están listos el panal de huevos. Vamos a orar por ellas que están de cumpleaños. Súbase. Cada día van creciendo en el Señor, ¿no? No envejeciendo, sino creciendo, rejuveneciendo por la fe. La fe. Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos gracias hoy por la vida de estas dos hermanas, la vida de Marta, Señor. Bendícele, guárdale.